ahora sí pueden alguien, o sea, alguno que esté en el Zoom ahorita para compartir con sus compañeros algo, ¿no? Ah, está, Renato creo que quiere hablar, ¿no? Sí. Muy Hola, bien, sí, Renato. doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y qué tal, gente de la promoción? Yo ahorita estoy haciendo el serum en Ayacucho y ha sido un cambio fuerte, ¿no? No solamente aprender a vivir, entre comillas, solo, fuera de casa, un cambio de ambiente fuerte, sino el idioma. La mayoría de pacientes, la mayoría habla español, pero sí hay uno que otro que no. Y creo que he tenido suerte en ese aspecto de estar en un centro 1-3. Uno va al Serum usualmente haciendo algo de investigación, ¿no? Sobre qué cosa implica estar en un centro 1-3, 1-2. En el 1-1 creo que no hay médico en ningún caso. No estoy seguro de eso, pero creo que sí. Entonces, hay pros y contras que uno ya evalúa según su criterio, pero algo que no había considerado es cuánta gente trabaja en un 1-3. Entonces, en un 1-2 a veces he escuchado de gente que está sola. Este, Literalmente nadie más ese día tiene turno y uno está solo. Yo no hablo quechua personalmente, tal vez alguien sí, pero siempre en mi centro de salud hay alguien, algún profesional que me puede ayudar con el idioma. Y eso me ha ayudado un montón. Es muy cierto lo que dice, no hacemos espirometría en muchos, ¿no? Y creo que lo que más he giseado como diagnóstico sí ha sido resfriado común, pero es probable que alguno que otro sí tenga asma o alguna patología obstructiva. Pero sí he llegado a escuchar sibilantes en algunos niños y en algunos adultos mayores. Eh, Algunos ya vienen con su inhalador, este, y con el antecedente, pero sí he llegado a escuchar sibilantes, y les hemos dado su salbutamol. Otra vez, creo que cierta suerte de estar en un centro más o menos grande donde sí hay, em, pues, salbutamol en inhalador y así. ¿Qué más? Lumbalgias definitivamente se ve un montón, ¿no? Y tus también. Tenemos laboratorio en el centro, así que eso también nos ayuda mucho. Pero como dice, ¿no? Es importante hacer el diagnóstico bien, preguntar bien por las preguntas, porque muchos llegan al centro y de frente dicen, me duele el riñón, doctor. Y a alguno le puede sesgar tal vez eso al comienzo, pero uno se va acostumbrando, ¿no? Y uno hace la pregunta sacando el síntoma específico. ¿Es disuria de verdad o es que le duele la parte inferior de la espalda, ¿no? Luego, ¿qué cosas llevar a serums? Otra vez, en mi centro de salud sí hay estetoscopios. Lo que sí me ha ayudado mucho es quizás libros, y no necesariamente literatura o sea, de ocio, ¿no? Sino libros de medicina, porque uno muchas veces se acostumbra a ver lo mismo siempre y se vuelve bien mecánico. Y cuando llega un paciente que no tiene lo mismo, recordar en ese momento, si uno no ha estado revisando las cosas que uno ha visto de medicina interna, de medicina hospitalaria, ¿no? Que uno dice, esto debería ser manejado en un hospital, se hace un poco complicado si uno no lo revisa constantemente, porque uno ve tantos resfriados, tantas lumbalgias, que ya se vuelve mecánico. Ok, a este le voy a dar naproxeno, no requiere nada más. Entonces eso, nunca dejar de revisar, llevar un buen libro, un manual quizás, ¿no? De medicina, de primer nivel. El que tengo yo es el Washington Manual. No para hacer promoción tampoco, ¿no? A uno, cualquiera, yo creo que puede ayudar mucho. Con tal de que uno no deje de repasar, porque uno se olvida, por los mismos pacientes que uno ve, por la frecuencia de las patologías. Lo de pacientes difíciles de tratar, creo que algo que me ha ayudado a mí mucho es darme cuenta de que no todos se van a expresar como uno espera que se expresen. Es decir, llegan los pacientes a veces y quizás sea algo específico de Ayacucho, pero tienen una forma de decir las cosas que a veces suena un poco conflictiva, o como que tratan
o quizás agresiva, pero luego de ver a tantos que se expresan de la misma forma, uno se da cuenta de que quizás una frase que puede sonar algo agresiva para uno o sea, están tratando de comunicar lo mismo que uno diría de una manera quizás más amable, pero de la forma en la que ellos lo saben decir, ¿no? Entonces, la comunidad puede tener frases muy locales a las que uno no está acostumbrado, entonces eso puede hacer querer reaccionar al comienzo, pero uno se va acostumbrando. Entonces, estar atentos para esas frases, ¿no? Que uno puede decir, por qué me está hablando así, señor? Pero a veces es la forma en la que saben comunicarse la gente de la comunidad. Y ya luego de eso, si uno se esfuerza, y a uno cuando lo ven, ¿no? Eh, Corriendo de un lado para otro, tratando de llamar al hospital para que acepten una referencia, viendo cómo está observando al niño que está con fiebre. La gente lo aprecia, y ya quizás se calman un poco, porque sí pueden llegar, o sea, justificadamente, ¿no? Alguien llega preocupado por su familiar y lo ve mal. De ahí, no sé, el resto de cosas quizás no tengo comentarios tan específicos, pero de eso sí quería hablar un poco. Espérate, ¿y tienes internet? Sí, la verdad sí. Otra vez he tenido, creo que suerte de que el centro sea más o menos grande y más o menos esté cerca de la ciudad. Sí, sí tenemos internet. No es el mejor. Yo opto por llevar mi celular y mi laptop porque tenemos computadoras, pero son muy malas. Entonces yo Ujú. trabajo más en mi propio laptop. Las historias siguen siendo a mano, ¿no? Pero para ver el GIS, cómo gisear bien, cómo llevar una jugada bien, especialmente al comienzo, ayudaba mucho a tener la computadora al costado. En el Bison también las historias son humanas, ¿no? Consultorio, Sí, en todo lado. O sea, claro. eso va a seguir. Y aunque no lo creas, para mí es mejor, no por comodidad o no, sino por algo que mencionaste que es el automatismo, ¿no? Y está pasando en algunos pabellones que se han cambiado su, su historias y sus evoluciones a computadora. Hacerlo en Word, imprimirlo y ponerlo en la historia. Pero varios han copiado y pegado cosas que hasta de otro paciente, ¿no? Entonces, y eso es una equivocación importante, ¿no? Hasta, bueno, inclusive escribiendo una historia a veces a mí me ha pasado también que me equivoqué de historia, escribí, pero me doy cuenta, tuve que tachar eso y volver a escribirlo en el otro lado, pues, ¿no? Pero, o si era una hoja nueva, la saco y la pongo en otro, pero como es algo tipeado, no se va, ¿no? Entonces, puede ser un peligro eso por ese lado, ¿no? Pero si en algún momento llega la historia clínica electrónica, creo que en salud sí están trabajando así. Hay que hacer un doble check, no lo sé, pues, pero... Y Sí, bueno, es bueno que tengas internet, aunque sea lento, de verdad, es útil, ¿no? no, ayuda mucho, Es ayuda mucho. útil buscar algo en tu celular rápido en el momento que estar abriendo la laptop o buscar una computadora de algún sitio donde hay internet, ¿no? Y a veces son Ujú. cosas que tienes que, como dicen, ¿no? En ese momento estás frente al paciente que tienes que resolver el problema, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que otro punto que me ha llegado a afectar un poco es que se me cayó mi celular y se me malogró la pantalla. Y estuve con uno de reemplazo, que también era smartphone, pero era uno bien antiguo. Casi no servía mucho, me salvaba de emergencias, pero muchas veces uno como centro periférico tiene que referir a la ciudad. Y muchas veces en la ciudad no son lo más comprensibles de que uno no tiene señal, de que uno no tiene internet. Entonces, si pueden llevar los que van un buen celular que tenga buena capacidad de batería, porque a mí se me apagaba el celular en el transporte y a veces exigen, mándenme un mensaje cuando ya están entrando a la ciudad para saber tener el equipo preparado, ¿no? Ese también podría ser una buena recomendación, llevar un celular que aguante.
que tenga buena carga, ¿no? Sí, porque el mío me ha hecho sufrir Claro, porque terriblemente. no van a tener forma de cargar siempre, pues, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, antes de que creo que Karen quiere hablar algo, más bien gracias Renato por tu participación. Nairu se escribió en el chat, dice, aparte de trámites que se hacen vía correo, al menos en Junín es obligatorio tener internet. Sí, pues claro, ¿no? También hay trámites, efectivamente, ¿no? Se necesita internet ahora para todo. Muy bien, Karen, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Em, bueno, bueno, estoy yo en la misma región que Renato, en Ayacucho, en otro centro de salud. Y sí es cierto, el quechua fue una limitante al inicio. Yo tenía bastante pánico cuando los pacientes llegaban y solo hablaban quechua, porque me parecía un poco vergonzoso tener que decir, "Mana quechua", que no hablo quechua, que fue lo primero que aprendí a decir en quechua. Este, y parar, decirles que me esperen, pararme y traer. Y con el tiempo ya perdí la vergüenza, me paro y grito, ¿necesito traductor? Y aparece, igual que en Renato, estoy en un 1.3, así que aparece alguien que me traduce. Pero también creo que si uno está pensando en adjudicar a la sierra o ya adjudicó a la sierra, es útil aprender ciertas palabras. Hay veces en las que hay algún traductor, pero están muy ocupados y hay muchas cosas que se pueden llegar a entender. Yo me aprendí algunas partes del cuerpo, los números, para que me digan cuántos días llevan las molestias hasta que venga el traductor, o han habido veces, y ahora, bueno, ahora último hasta que estuve trabajando, que podía incluso hacer casi sola la consulta sin un traductor, porque eran palabras que yo ya había escuchado muchas veces y ya me había acostumbrado, adaptado más o menos lo que me estaban hablando para entenderlo. Ese es un punto. También en las primeras semanas de Serum llegó el Ministerio de Cultura a mi centro y me informaron que hay un traductor 24 horas por llamada del MINSA, del Ministerio de Cultura, perdón. Si quieren, luego les paso el número. No lo he usado, la verdad, porque siento que los pacientes me mirarían raro, pero de repente alguien le puede ayudar. Entonces, sí, es una herramienta muy buena y muy pocos la conocen aparentemente. Así que eso también está chévere. Eh, y bueno, también yo quería hablarles sobre la salud mental. Yo soy una persona que personalmente me gusta trabajar con mucha gente en el Hospital Cayetano, que ha sido donde he rotado más. Siempre estaba lleno, el equipo era grande, ¿no? En casi todos los servicios. Y por eso también cuando escogí las plazas, apunté a algo en lo que haya un gran equipo, un equipo amplio, no, no necesariamente muchos médicos, pero que haya más gente aparte de mí, dos personas, algo así, en el centro, porque yo soy una persona a la que se siente cómoda trabajando más o menos en equipo. Entonces, adjudiqué una plaza donde tenemos 10 serumistas, somos 35, es prácticamente un policlínico. Lamentablemente por eso tenemos mucha carga y eso fue fue mi talón de Aquiles al inicio. Era mi primera práctica como médico en toda mi vida y comenzar de frente con 40 al día fue todo un reto, la verdad. Yo me sentí abrumada en los primeros días, literalmente en mi segundo turno, o sea, lo último que dije en ese turno fue renuncio. Fue muy duro para mí adaptarme, pero ahí me di cuenta que yo había escogido bien mi plaza, porque ese mismo día que dije renuncio, aparecieron todos los serumistas en mi consultorio a decirme cómo te podemos ayudar. Y no eran de medicina. Estaba la serum de nutrición, de psicología, de enfermería, el farmacéutico, todos los serums, siendo mi red de apoyo y me conocían media hora del almuerzo, pero aún así estaban dispuestos a ayudarme ¿no? Lo que les dije que necesitaba era un abrazo porque estaba abrumada, ¿no? Y me explicaron que lo que me faltaba de papel lo podía hacer al día siguiente, que no me desespere, que los acompañé una vez porque ya era hora de salida. Entonces, obviamente, con el paso de los días me adapté, aceleré también pues el tema del papeleo, pero el hecho de tener más gente en mi centro, y yo sabía que iba a ser duro el proceso de adaptación, a mí me ayudó mucho. Entonces, no digo que sea lo ideal para todos, pero de repente como uno ya mismo se conoce, qué tal trabaja en mucho grupo, o si trabajan mejor solos, podrían también considerar eso al momento de adjudicar una plaza, porque a veces en los reviews te dicen cuántas personas trabajan en un centro. O te haces una idea. En un 1.3 sí suele haber bastante gente, en un 1.2 menos y en un 1.1 mucho menos, ¿no? Creo que esos eran mis principales recomendaciones. Ah, y
hay regiones que tienen patologías bien específicas, aparte, bueno, de las más comunes. En Ayacucho tenemos un montón de tifoidea, yo no lo sabía, nadie me lo dijo, pero comenzaron a llegar casos y estaba yo dudando como, ¿qué es esto? ¿Será dengue? Pero acá no hay dengue. Y eran síntomas muy, muy raros para mí, que yo nunca había visto tifoidea, pero literalmente podemos diagnosticar de 10 a 15 tifoideas al día. Es todo un problema, estamos viendo de reportarlo, pero de repente preguntarle al serumista anterior, como que realmente cuáles son las patologías más usuales, no es tan tonto como yo pensé que sería. Yo nunca le pregunté a mi serumista anterior, ya luego de ver todas las tifoideas le dije, ¿tú también veías esto? Y me dijo, sí, hay un montón de tifoidea en Ayacucho, pero nunca está de más preguntar algo porque realmente se pueden llevar una sorpresa. Así que no tengan miedo a preguntar, chicos. Muy bien, Karen, gracias por tu participación. Y es cierto esto del quechua, ¿no? Les decía que yo hice mi sermón en Ancash, a pesar que era capital de provincia, sí mucha gente hablaba quechua. Quizá la suerte que yo tuve fue que hice por Serum, perdón, hice el Serum por Salud, y en Salud los que están asegurados son los profesores, ¿no? Y la mayoría de profesores hablan castellano y quechua a la vez, ¿no? Entonces no había mucho problema, pero sí había algunos casos que venían, sí que no eran profesores, eran esposos o convivientes, perdón, como le llamaban en el seguro, no me acuerdo la palabra, pero y hablaban quechua o los padres, etcétera. Entonces también tuve suerte que la técnica era del lugar, ¿no? Era nombrada. Dos técnicas tenía. Ahí ese es otro punto, ¿no? Algo que mencionó Renato, ¿no? El equipo de trabajo. Las dos técnicas eran de la zona, ¿no? Eran naturales de ahí y hablaban quechua y ellos me traducían, ¿no? Pero definitivamente habré aprendido dos o tres palabras. ¿Pero por qué? Porque tuve esa facilidad. Pero es algo bueno esa recomendación, ¿no? De que aprendes algunas palabras y ahora en web debe haber también diccionarios, etcétera, que quizá también puedan ayudar, ¿no? Y eso, ¿no? En las sierras sí tienen perdón, les va a tocar pacientes atender que hablen quechua puro, pero quechua, y no solamente no les entiendan, no, perdón, no entiendan ustedes, sino que no les entiendan a ustedes, ¿no? Entonces tiene que haber un tema de, ya, alguien me traduce, pero también lo tienen que traducir ustedes a ellos, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen que dar recomendaciones médicas, explicar cómo tienen que tomar el medicamento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí obviamente va a tomar más tiempo, ¿no? Alguien más que esté conectado y quiera. Ahí está Nairu, muy bien. Hola chicos, ¿qué tal? Creo que la experiencia que tenemos Renato, Karen y yo coincide en varios puntos, porque en mi caso yo también estoy en un 1-3, rodeada de muchísima gente, de muchísimos profesionales de la salud, no médicos, porque solamente somos dos médicos, en mi posta al menos, eh, pero un poco por ahí también quería aprovechar para hablar de eso. Eh, Creo que el tema médico, más o menos todos vamos a ser capaces de manejarlo bien, ¿ya? O sea, creo que todos cuando empezamos las primeras consultas podemos dudar hasta de dar un paracetamol con cierta seguridad, ¿no? Pero hay ciertos aspectos a los que te empuja el serum, sobre todo cuando ya empiezas a trabajar con mucha más gente, que la carrera nos los ha inculcado de alguna manera, pero no diciéndote, ok, acá estás aprendiendo a, por ejemplo, dirigir un equipo, acá estás aprendiendo a manejar una emergencia al 100%, a decirle a qué persona tiene que hacer qué cosa, qué persona tiene que hacer la otra, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, en mi caso sí chocó un poquito. Eso puede ser a veces por la forma de ser de cada uno, ¿no? Hay gente que pues tiene don de gentes, ¿no? Y alto que encaja muy bien con los grupos, y otras personas que no. En mi caso, por ejemplo, lo que pasó fue que al inicio todos pensaban que yo era muy fría con ellos y nadie tenía la confianza de decirme nada. Entonces era como que de una forma no me pasó lo que le pasó a Karen, sino que mis primeras semanas estuve más sola que nadie en mi posta, súper aislada, porque pensaban que era muy fría, inclusive en algunas ocasiones me dijeron de que si de la misma manera que hablaba con el resto, hablaba con los pacientes. Y me hicieron dudar a mí misma de que quizás
el trato que yo tenía con los pacientes no era el adecuado, ¿no? Pero hablando con los mismos pacientes, ellos pedían regresar conmigo, entonces dije, ok, no es tanto por ahí. Empecé a soltarme más con el equipo y se empezó a trabajar mejor como un equipo, ¿ya? Porque ¿qué ocurría? O sea, cuando llegan las emergencias, sobre todo, sales como médico a atender y tienes que manejar un montón de gente. Bueno, nosotros, por ejemplo, en un 1-3 sí tenemos un montón de gente. En mi caso, por ejemplo, mi posta somos personal contratado más o menos 40 personas y encima mi posta está muy cerca de la ciudad. Yo estoy haciendo Ceros por Huancayo y hay varias facultades de medicina, enfermería y obstetricia. Entonces tengo internos de medicina, enfermería y obstetricia. Con todos ellos somos prácticamente 60, 70 personas diarias. Entonces llega una emergencia, todo el mundo con la gana de atender, ayudar, sale y tienes que dirigir a muchísima gente. O sea, ya no solamente que vas a trabajar con tu enfermera o tu técnico, ¿no? Que también vas a tener que saber cómo darle órdenes de manera ordenada, decir qué cosa hacer, qué cosa no hacer, cómo te puede ayudar, cómo no. Pero después también a manejar un montón de gente, es decir, tú tienes que ir llamando, tú tienes que ir coordinando la referencia, tráeme tal papel, hay que hacer tal cosa. ¿No? Entonces, eso yo pensé que, digamos, en la carrera lo tenía bien practicado, pero cuando llegó el momento, y sobre todo, como les dije, que tenía esta situación de que pensaban que era fría, distante con el resto, pues costó bastante, ¿ya? Pero bueno, son experiencias de cada uno, digamos, ¿no? Entonces, pequeñas cosas que les quisiera decir a los que están presentes, que están por adjudicar. Primero eso, que vayan con todo menos con miedo. La parte médica ya la tenemos y siempre se puede reforzar, siempre podemos mejorar. Cada consulta, digamos, es una oportunidad de mejora, ¿ya? Como decía Renato, hay ciertas patologías que hacen que empecemos a estar muy mecánicos con, ok, ya tiene esto desde la primera cosa que te dice, ya voy a ir haciéndole la receta porque ya sé que tiene. ¿No? Pero después van a venir casos extraños, alucinantes a veces. A mí me han venido cosas que no pensé verlas y que son oportunidades, como les digo, de estudiar, repasar un tema que pues, lo habíamos visto quizás en Clínica Médica 1 y no lo habíamos vuelto a ver, ¿no? Y quizás no vas a hacer el trato completo, pero sí puedes enfocarlo lo suficiente como para que cuando lo lleves al hospital o lo refieras, eh, puedas ya orientar mejor el diagnóstico con el que lo estás presentando. Es diferente que tú simplemente digas que le escuchaste un soplo a que le hagas la anamnesis completa y ya orientes más o menos cuáles podrían ser las posibilidades diagnósticas. Es diferente para el hospital que tú le presentes un caso súper básico diciendo que encontré tal cosa y es raro, a algo que, oye, mira, se podría hacer tal o cual. Al menos en mi red y microred nos permiten mucho este tema de la discusión de casos. Porque no sé cómo lo estarán haciendo los chicos, pero al menos acá en Junín se está dando mucho peso a la telemedicina, en el sentido de que los centros de salud tenemos que presentar los casos al hospital para que sean aceptados. Es un trámite tedioso, no les voy a mentir, o sea, formatos, firmas del paciente, fotos, grabaciones, mandar correos, que es lo que les estaba comentando para lo que obligatoriamente necesitamos internet, pero llega un momento en el que, digamos, te mandan el link, puedes hablar con el especialista, y a mí sí me han tocado varios especialistas que me han dado la oportunidad de presentarles el caso, opinar, realmente hacer una discusión médica, ¿no? Que es positivo tanto para el paciente como para mí, mi formación como médico general ahorita, ¿no? Entonces, es bueno, ya les digo, que enfrenten los casos, cosas que encuentren, estudiarlas más, recordar que dentro de lo que cabe, nosotros al atender al paciente en primer nivel tenemos un poquito más de tiempo para conversar con el paciente, ver qué cosas han pasado antes, qué cosas quizás le han dicho otros médicos, hacer una anamnesis un poquito más completa. A pesar de que eso, bueno, seguramente que cuando ingresen a sus postas les van a decir que ha salido una nueva ley que dice que el tiempo de consulta en atención primaria se reduce a 10 minutos, que nunca debería cumplirse porque al menos en el MINSA es prácticamente imposible por la cantidad de formatos, papeleo que tienen que llenar en También. cada consulta. ¿Ya? Pero de todas formas, por ejemplo, yo tengo pacientes que regresan del hospital y me cuentan cómo han sido sus consultas en el hospital y muchas veces me dicen como que, doctor, usted me escuchó mucho más de lo que me escuchó el especialista, ¿no? Entonces yo no entiendo cómo él va a saber qué tengo si ni siquiera me dejó hablar.
Entonces, Claro. aprovechen eso, chicos, el contacto con el paciente. Como les estaba comentando el doctor, hay pacientes difíciles, eso lo van a encontrar en todos lados, ¿ya? A veces cuesta mucho manejar esas situaciones, sobre todo las primeras veces, al menos a mí personalmente, me chocó bastante que un paciente, por ejemplo, no esté de acuerdo en que yo no le estoy dando antibióticos a su hijo, o que por qué no le he dado prednisona, cuando la otra vez, o todos los médicos le han dado prednisona, me han llegado a decir que qué clase de criterio médico tengo, que por qué no les estoy dando esos medicamentos que a mí me está pagando el Estado para que yo los atienda a ellos como ellos deben o como ellos quieren. Entonces, ese tipo de situaciones a veces cuestan manejarlas, ¿ya? Pero al menos tengo la suerte de que en mi población son casos muy contados y la mayoría de pacientes, por ejemplo, ha entendido por qué no les doy antibióticos, por qué no les estoy dando corticoides en cada resfrío, por qué no les estoy dando tantas ampollas, por qué no les estoy poniendo medicamentos endovenosos, porque se van a dar cuenta que lamentablemente ese es el manejo que muchos de los pacientes les gusta, ¿ya? Simplemente te dicen, no, yo pastillas no, solamente por la vena, siempre me funciona por la vena, o si no, yo no, esa pastilla me cae mal al estómago, prefiero que sean una ampolla, ¿no? Entonces, son situaciones que, al menos en la mayoría de los casos, conversando con el paciente, como decía el doctor, o sea, dedicarás 15, 20, 30 minutos a hablar con el paciente y explicarle el por qué, pero si ese paciente realmente conecta contigo, te entiende, va a ser un paciente primero que te va a buscar, ¿ya? Y segundo que el trato que vas a tener con él y los tratamientos van a ser los adecuados. O sea, he tenido pacientes que, como les digo, me reclamaron a un principio, se les explicó, y cuando simplemente se dieron cuenta de que sin corticoide ni ampolla les pasó su resfrío en la misma cantidad de tiempo que la otra vez que le pusieron 1000 cosas por la vena, vienen y me dicen, ¿no? Como que, doctora, sí me funcionó, sí, ya estoy muy bien de eso, ahora la buscaba por otra cosa, ¿no? Entonces eso también pasa bastante. Eso, chicos, un poquito desordenado, pero más o menos eso era lo que les quería comentar. Para los que estén acá, que vayan a elegir estos 3 días, muchísima suerte. Conversen bien con los antiguos serumistas y bueno, eso, que de todas las plazas se sale, chicos, realmente. Sea buena plaza, sea mala plaza, ustedes van a ser capaces. Bueno, gracias, Nairus. ¿Alguien quiere preguntarle algo directamente a Karen, a Nairus, Renato, algo que no hayamos, tengan una duda Doc, ahorita? Doc, yo tengo una pregunta, pero, o Sí, sea, en verdad es para cualquiera que sepa y pueda responderla, porque la verdad es una pregunta que me tiene muy nerviosa, pero, sí. o sea, básicamente quería, o sea, saber, por ejemplo, para hacer la residencia aquí en el Perú, ¿cuánto sería la diferencia en puntaje o qué tanto implicaría el puntaje entre escoger un establecimiento que me da 8 puntos y uno que me da 10 puntos? O sea, la diferencia entre uno y otro es mucha, porque la verdad que no sé cómo funciona esto de los puntos. O sea, por ejemplo, esos 10 puntos equivaldrían a cuántas preguntas versus esos 8 puntos a cuánto y qué es lo que tendría que hacer o qué. A ver, por ejemplo, van a tocar en Onerus. ¿Cuántos puntos tienen ahorita? Eh, Mi plaza es, la mía es 6 puntos. O sea, Ya. como les comentaba, la mía está a 20 minutos de la ciudad, es un 1-3. No tengo abismos ni cosas extrañas que está pidiendo el MINSA para darte puntaje. Entonces, es una plaza que me está dando puntos simplemente por estar a la altura. Es el resumen. Entonces, es 6 puntos me da la mía. Pero esa pregunta sí que no la sé. Creo haber visto en alguna norma o alguna guía sobre el examen de residentado que te da el cambio. O sea, 6 puntos son tanto, es tanto. Creo haber visto esa tabla en algún momento, pero no lo sé específicamente, perdón. Mm, yo sí tengo abismos. Este, yo soy GD5, o sea, 10 puntos creo. Eh, y claro, o sea, no estoy muy lejos de la ciudad, pero sí, la ruta es un poquito fea, ¿no? Pero la verdad, Natalie, no estoy seguro, ¿no? de cuánta diferencia en puntos sobre 20 hace. Este, aunque se supone que son
10, ¿no? O sea, máximo te pueden dar 10 los grados de dificultad, pero la verdad no estoy seguro. La verdad no sé. Yo soy GD4, 8 puntos. También tengo abismos, pero igual estoy cerca de la ciudad, hay transporte todo el día. Mi plaza no se está abriendo para esta competencia. Pero estoy casi segura, Natalie, haber escuchado. No sé cuánto era el puntaje al que equivale cada uno, pero recuerdo que por cada grado de dificultad que disminuías eran como 2 puntos en el examen de residencia. Eso era lo que yo recordaba. ¿De dónde? No me acuerdo. Pero eso, entonces, me mencionaba mucho pues que una cosa es diferenciar entre GD5 y GD4, son perder 2 puntos, pero cuando ya pasas de GD5 a GD2, ya no son 2 puntos, son 6 puntos, entonces es un poquito más doloroso, ¿no? El cambio. Pero también recuerda que hay otras cosas que te agregan puntaje para lo del examen de resultado, creo que trabajar en el estado un año, que por cada año te suben puntaje, hay varios factores, pero no sacrifiquen su seguridad por nada, Mm. realmente. Y, doctor, también hay unas plazas, hay un listado de plazas o sea, prohibidas que nos solían pasar cuando estábamos por adjudicar, en las que ha tenido denuncias por acoso o ya ha Mm, fallecido algún serumista. ah, Obviamente esas fueron las primeras que eliminé yo en mi Excel cuando adjudiqué. Y considero que sería bueno que las tomen en cuenta, porque pues hay regiones donde hay muchos de estos casos, entonces hay que tener cuidado. claro. Y el puntaje mayor deduzco que es 10. Ya. En Hola, mi... Sí, ya, Cani. ya, con respecto a lo que dijo Karen, actualmente hay una página en Instagram que se llama literal Contigo Médico Joven y ellos han publicado un mapa de, o sea, es una publicación donde está el mapita del Perú y hay como un semáforo y abajito está un link donde entran y hay plazas serums que están, por ejemplo, en rojo y te dicen como que por qué, ¿no? Y hay desde, qué sé yo, hay muchos abismos o acoso laboral o que no te pagan o que como que, no sé, todo ese tipo de condiciones como que para que los vayan descartando. Sí, está en Instagram, se llama Contigo Médico Joven. Tienen Y Facebook, creo. sí, también tiene Facebook, pero no uso como, ajá, Yadira acaba de ponerlo en el chat, es como un Power BI, entras ahí y o sea, haces clic a la plaza y como que te sale en qué departamento está y te cuenta como que los antecedentes de esa plaza, ¿no? O sea, hay plazas que no tiene reseña, bueno. Y lo otro, o sea, con el tema del residentado, bueno, también depende, por ejemplo, de la especialidad a la que empieces a adjudicar, porque, por ejemplo, las especialidades más competitivas, al menos en el Perú, o las que es como que requieren más puntajes más altos, son usualmente oftalmología, cirugía plástica, dermato. Entonces, como que ahí sí, como que ciertas centésimas puede hacer la diferencia entre si quedas o no quedas, o adjudicas a un hospital que te guste o no. Pero hay especialidades que son un poco menos competitivas, entonces como que no, no pesa tanto o sea, sí, obviamente sí pesa, pero esa centésima no es tan crucial. Y lo otro es que traten en lo posible de hablar con los serumistas del año pasado. O sea, si ponen en Google, ponen plazas adjudicadas del año 2023, como que te sale el nombre de la plaza y quién adjudicó. Entonces puedes buscar a esa persona en las redes sociales, como tipo Instagram, Facebook. Y bueno, si la mayoría de casos sí lo encuentras y como que te presentas y dices, hola, quiero adjudicar a tal. Y como que ellos te pueden dar una opinión más fresca y honesta de cómo es su plaza. Dependiendo si te responden o no, porque hay personas que no te responden. Ok, gracias, Jacqueline. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Si no, igual lo podemos dejar para otra reunión si es que existe, pero quiero terminar con esto. Primero, ¿no? ¿Qué es ser médico? ¿O qué es ser médico? Bueno, como les dije, la mayoría de esta reunión es opinión o percepción mía. Lo primero, pienso yo, ¿no? Que deben tener en cuenta es que ser médico es servir a la gente, ¿no? Si alguien, y espero que ya, de todas maneras, esto es nuestro trabajo, la forma que nos vamos a ganar la vida toda la vida, con la que nos vamos a alimentar,
seguir estudiando, mantener a familiares, a familia, etcétera, etcétera. Pero la base es que estás atendiendo personas, ¿no? Y esas personas le está sirviendo para que puedan curarse, que puedan no morir, puedan prevenir sus enfermedades también, algo que no se toma mucho en cuenta, ¿no? La mayor parte de la medicina es resolutiva y no tanto preventiva, ¿no? Y para eso deben pensar en, en las personas, ¿no? Y como dijo algo Neiruz, ¿no? Simplemente que les escuches, a diferencia de otros médicos, gana bastante y a veces hasta el paciente se siente mejor, ¿no? Y va a entender o va a prestar más atención a lo que les quieres decir o quieres comunicar porque se da cuenta que le preocupas, ¿no? Pero de todas maneras, también va conectado a eso, el ser médico necesitan conocimientos y siempre buscar una excelencia, ¿no? Siempre buscar no quedarse, también lo mencionaron uno de ustedes, ¿no? Solamente en lo que ven todos los días y piensan que saben, ¿no? Por ahí se les puede escapar algo o algo que no vieron. Yo hasta el 2017 no conocí nunca la deficiencia de vitamina D, ¿no? Recién a partir de ahí busqué en un paciente, sabía que me di cuenta que existía, busqué en bibliografía y aprendí de ese tema. Hasta el 2021 no sabía que existía la cefalitis autoinmune, hasta que me tocó un paciente y a partir de ahí leer y leer y leer y ahí he aprendido ese tema y a buscar esa enfermedad en algún paciente que pueda tenerlo, ¿no? Y en medicina nunca se va a dejar de aprender. Si creen que aprendieron todo, ni siquiera les diría hasta que cuando se jubilen van a aprender toda la medicina, no se puede. Pero pueden aprender poco a poco con lo que cada paciente que les va tocando, ¿no? Y eso, vuelvo a repetir, se lo dije más temprano en la charla, depende absolutamente de ustedes. Y que usen adecuadamente el Internet, Google, la bibliografía, PubMed, su celular, su laptop, etcétera, etcétera. El otro tema es los pacientes y familiares, ¿no? Reconocer que pueden estar sufriendo y eso llevar a múltiples reacciones, que a veces hay personas que no son así, pero cuando están sufriendo o cuando están estresados o cuando están con problemas de que les falta dinero, etcétera, etcétera, reaccionan distinto, ¿no? Y algo, aparte de la escucha, aparte de escucharlos, perdón, aparte de interesarlos, aparte de dedicarles tiempo, nuevamente, véanlos como si fueran sus padres o hermanos, ¿no? Creo que la mejor forma de mostrarles que les interesa. Las enfermedades más frecuentes, ya las mencionaron algunas, que hay en Ayacucho principalmente, y las que les mostré en estadísticas, créanme que eso no, lamentablemente no se lleva a cambiar en 20, 50 años, no lo sé, ¿no? Van a seguir siendo por lo menos desde 2011 y quizás desde antes, sí, porque me acuerdo ver estadísticas de 2005, ¿no? Son las mismas, ¿no? Y estamos hablando más de 15 años. Pero, también, y esto no lo hemos hablado, pero están aumentando las enfermedades crónicas, ¿no? Obesidad, diabetes, hipertensión, y aunque no crean, las lumbalgias no son agudas, ¿no? Son crónicas reagudizadas, ¿no? Lo mismo que las cefaleas tensionales, también son crónicas reagudizadas. También hay que saber reconocerlas, tratarlas. Y la depresión, ¿no? Es cierto que hay otra, o puede haber otras enfermedades mentales, pero la depresión mayor es algo no solamente frecuente, sino lamentablemente subdiagnosticado. Y obviamente si no lo diagnosticas, no lo encuentras, no lo vas a tratar. O lo vas a tratar inadecuadamente, ¿no? Pensando que, no sé, pues es lo único que le das estimulantes o le das algo para que duerma, no lo sé, ¿no? O sea, en lugar de pensar o buscar los criterios para diagnosticar la enfermedad y darle el tratamiento correspondiente, ¿no? Y eso trae problemas, pues, ¿no? La depresión puede estar latente, latente, y nuevamente, ¿no? No solamente en pacientes, en sus familiares, etcétera, ¿no? A veces uno no se da cuenta y a veces el paciente no te va a pedir ayuda. A veces uno tiene que intervenir, ¿no? Porque cuando uno está deprimido a veces se nota en la cara, ¿no? O se nota el cambio, ¿no? Como les dije, ¿no? A este paciente que ya terminó, ¿no? Ya no está en el hospital. Yo lo considero uno, muy ávido por aprender, por preguntarme, pero después totalmente apesadumbrado, cabizbajo. Ustedes se deben dar cuenta, no solo con pacientes, quizá amigos, compañeros, etcétera, etcétera, no le va a pedir ayuda, pero lo peor que puede pasar o me pudo pasar es que me diga, autor, no es su asunto, ¿no?
ya, yo interesé, cumplí, pero la mayoría de veces, créanme, los pacientes o quien esté así, se va a soltar, ¿no? Se va a soltar. Me ha tocado con pacientes también que vinieron por otra sintomatología, pero se notaban deprimidos, ¿no? Entonces le preguntaba, le decidía, y en ese momento se sueltan, ¿no? El paciente a llorar, y a decirme, sí, tengo problemas con mi hijo, que es drogadicto, etcétera, etcétera, que nunca me lo iba a decir si yo no incidía en ese punto, ¿no? Igual, ¿no? Le doy tratamiento. ¿Y por qué? Porque si yo le doy, digo, banda a psiquiatría para que saque la cita, para que lo vea, va a pasar tiempo y lo puede abandonar o puede no ir simplemente, ¿no? Puede haber un tabú en ese sentido, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden diagnosticar, ¿no? Ya lo dijo Naru, ustedes tienen la capacidad de poder diagnosticar esa enfermedad e iniciar el tratamiento. Y ya después, y si le dije a ese residente, no, mira, has mejorado todo eso, pero te sugiero que continúes por un psiquiatra, tú mismo lo escoges, y un psicólogo para que también haga psicoterapia, ¿no? Pero le cambias la vida, ¿no? Literalmente él, y me dijo, sí, me ha cambiado la vida el tratamiento, y lo único que receté fue sertralina, nada más, ¿no? Algo que te cambia la vida así en poco más de 2 semanas, ¿no? Y eso afecta a su trabajo, tal cual como se lo he descrito, tanto del paciente, el familiar o alguien, hasta amigos nos puede tocar con esa enfermedad, ¿no? Ok, muy bien, gracias a todos los que se quedaron, a todos los que participaron. Eso sería todo por hoy. Hay algunos temas que han quedado, si les parece, si tienen tiempo, podemos tocarlo el siguiente domingo, si no, no hay ningún problema. Y bueno, ya nos contarán también si es que porque obviamente esta semana es el tema de la adjudicación, quizá ahí ya con la realidad, ¿no? Uy, me tocó esto, ¿a dónde vamos? Vamos a buscarlo en esa página, ¿no? Puede ser también, ¿no? Creo que puede salir algo bonito también, ¿no? Muy bien, entonces gracias, un gusto verlos de nuevo, cuídense, estamos en contacto. Gracias, Doc, ya nos vemos, cuídese. Ya, Gracias, chao, doctor. chao, Gracias. chao, Gracias, doctor. Gracias, Doc. Nos vemos. chao, Chao, chao. chicos, Chao, suerte. gracias, Doc. Suerte, suerte a todos.